Estamos de regreso. El pastor Rubén nos va a estar compartiendo sobre otro elemento importante al momento de desarrollar una vida del Espíritu. Hemos estado viendo cómo esta vida del Espíritu tiene que ver con traer el gobierno de Dios a nuestra vida. Y algo que se hace vital es que este gobierno, uno de los lugares más extraordinarios donde se debe de manifestar es en nuestros hogares, en nuestra casa, en nuestra familia. Por eso que hablábamos de que la vida del Espíritu trasciende el estar en la iglesia, tiene que ver con todo nuestro estilo de vida en cada ámbito donde estamos. Y es una vida que produce y que se va a desarrollar en medio de la dependencia a Dios, pero que va a producir un grado o un desarrollo de la madurez en nosotros. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, cuando nosotros estamos viendo cómo se desarrolla esa vida del Espíritu y estamos viendo lo que esta vida trae de fruto a nosotros, una de las cosas más valiosas es que la vida del Espíritu va a producir madurez. Pero necesitamos entender bien el concepto de madurez desde una perspectiva bíblica. Muchas veces yo me he encontrado con personas que creen que madurez es saberse muchos versículos bíblicos, creen que madurez está ligado al tiempo que tienen en la iglesia, es decir, que si tienen 5 o 10 años deberían de ser personas maduras. Muchos creen que la madurez tiene que ver con el servir a Dios o los dones que yo pueda ejercitar. Pero cuando vamos a Gálatas 4, lo que Pablo está diciendo es la definición bíblica de madurez. Madurez es aquella persona que desarrolla dentro de sí la vida de Cristo. Es aquella persona que puede expresar en sus actitudes, en sus acciones, las cualidades, las características que tuvo el carácter de Cristo. Entonces, la vida del Espíritu tiene un enfoque, tiene un horizonte, y es llevarnos a ser a cada uno de nosotros personas como Cristo. Por eso es que cuando hablábamos de reingeniería y de transformación, una de las cosas que mirábamos es que esta transformación nos iba a hacer transicionar de una condición de niño, que la Biblia la relaciona a una condición de inmadurez, a una condición de adulto. Cuando era niño, dice la Escritura, pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando me hice hombre, dejé todo lo que era de niño. Y cuando pensamos en esto, yo solo puedo ver aquellos hogares que han estado por mucho tiempo luchando con circunstancias y que tal vez el matrimonio dice: ¿cuándo vamos a superar esta circunstancia, esta situación? Tal vez en las relaciones de los padres y los hijos, y a veces pareciera que hay una debilidad en su andar diario. Cuando la vida del Espíritu llega y la madurez llega, las decisiones van a ser más acertadas. Las decisiones ya no van a ser conforme a lo que nosotros creemos, sino conforme a lo que Dios está diciendo. Y es ahí donde alcanzamos la perfección y la madurez. Efesios 4, versículo 13, dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos, esto es importante, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, que por las artimañas engañosas del error. Decía el pastor Rubén que la madurez tiene el propósito de llevarnos a la estatura de Cristo. Tiene el propósito de formar a Cristo en nosotros. Es un proceso, cuando uno oye esto dice, qué complejo, qué difícil. En primer lugar, no es solo, porque el que nos perfecciona en el hombre interior es el Espíritu Santo. En segundo lugar, es un proceso que va en etapas, creciendo, estableciéndose, donde realmente ser inmaduro, por el tiempo que nos toca ser inmaduro, es correcto. El tema es que no siempre tenemos que ser inmaduros, porque el objetivo es que todos alcancemos la madurez.
Es decir, si usted tiene por propósito ser un profesional, es necesario que curse la secundaria, que curse el primer año de universidad hasta el quinto año de universidad. Hay un proceso gradual que lleva tiempo, que lleva pruebas, que lleva asignaciones. La madurez es un proceso gradual que a medida que nos estamos relacionando con Dios, en esa dependencia, bajo ese gobierno de Dios, van sufriendo cambios en nuestras actitudes, en nuestra manera de ver, porque vamos creciendo poco a poco en el conocimiento de Dios por el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Entonces, la persona poco a poco empieza a dejar, como dice la Biblia, rudimentos, algunas áreas básicas que tenían consonancia cuando estaba creciendo, cuando era bebé, pero que ya a medida que ha pasado ese proceso de crecimiento, ya no son parte de mi vida, sino que ahora vengo en nuevas situaciones más complejas a desarrollarme. Por ejemplo, no es lo mismo el adolescente que el joven que entra a la universidad, que el hombre que toma la dirección de una familia. Se requiere madurez en este hombre. En el ámbito espiritual también hay etapas que nos van llevando a la madurez, que nos hacen un hombre más sólido, un hombre más conocedor, un hombre que es más dependiente de Dios, que escucha más a Dios y por lo tanto da más fruto de Dios en su vida. Entonces, poco a poco ese hombre se va transformando. El ideal es Cristo. O sea, el propósito de la madurez es llevarnos a Cristo. Entonces, Dios tiene la paciencia para esperarnos, pero también Él anhela que nosotros maduremos. Entonces dice la Biblia que Jesús crecía y se fortalecía. Jesús crecía físicamente, pero también crecía espiritualmente. Desde muy temprana edad vemos manifestaciones de sabiduría, pero también lo vemos creciendo en conocimiento. Él adquirió un oficio, era carpintero, él estudió para ser llamado rabí, tenía que haber estudiado, y en diferentes ámbitos él creció. Entonces, nuestra vida está sometida a un proceso de crecimiento en el cual Dios es activo, partícipe y nos va desarrollando porque está formando a Cristo en nosotros. Ahora, la madurez tiene que ver con ser capaces. O sea, Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, ustedes no son capaces todavía porque debiendo de haber recibido el alimento sólido, necesito darles lechita. Y cuando Pablo hablaba de esto, hablaba de una iglesia que estaba en contiendas, que estaba en divisiones, que estaba en celo, que había diferencia entre los hermanos, entre los creyentes. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar de madurez, se vuelve algo muy valioso, porque la madurez lo que va a hacer en nuestra vida es que va a tener un efecto en nuestra relación, primero con el Señor, pero después nuestra relación con las personas, en nuestro día a día. O sea, una persona que alcanza el carácter de Cristo, una persona que alcanza la madurez, es inevitable que sus relaciones mejoren. Es inevitable que su matrimonio mejore, es inevitable que su relación con su jefe mejore, porque el carácter de Cristo uno lo termina absorbiendo. Entonces, cuando yo pienso en el carácter de Cristo, pienso en alguien que era obediente, pienso en alguien que era apasionado, alguien que era humilde, alguien que era, dice, manso. Entonces, todas esas características en ese proceso de transformación y de madurez, las venimos adquiriendo, las venimos tomando y teniendo una afectación en nuestra vida. Y es ahí donde desarrollamos las capacidades. Y Pastor Vladimir, usted decía, ¿por qué es importante esto? Para no fluctuar. Y la palabra fluctuar viene a mí, tiene que ver con inconstancia. ¿Cuántas personas nosotros a veces miramos que un día están, un día no están, un día se sienten bien, un día se sienten mal? Y hay muchos altos y bajos que tienen una implicación en todas las áreas de su vida, porque la inconstancia no solo se aplica a una área. Cuando alguien es inconstante, seguramente es inconstante en muchas de las áreas de su vida, pero cuando llega la madurez, los cimientos, el carácter de Cristo se establece y lo afecta a todo. Nosotros tenemos que tener una claridad en este tiempo de que Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Quiere hacer algo con nosotros en esta tierra, en este momento. Pero para esto también necesitamos ver dónde nosotros estamos posicionados. Y dice la palabra del Señor que nosotros estamos juntamente sentados con Cristo. Es decir, hemos hablado del gobierno celestial.
pero también dice que en nuestra vida nosotros necesitamos tener una vida del Espíritu, donde hay una dependencia, donde nosotros buscamos constantemente, no tiene que ver solo con algunos momentos, sino como un estilo de vida, y esto va a ponernos en un lugar donde el Espíritu va a empezar a hablar algunas cosas que necesitamos cambiar, transformar, y va a tener que ver con madurez, porque madurez va a poder ser el escuchar lo que el Espíritu nos habla y ser obediente y comenzar a hacer esos cambios. No una madurez donde me voy a comparar con mis hermanos, porque muchas veces cometemos ese error, sino una madurez donde la medida es Cristo, es decir, cuánto de Cristo está en mí, y esforzarme cada día para alcanzar esa medida que está enfrente. Por eso dice la palabra que pongamos nuestros ojos en el autor y el consumador de nuestra fe, que es Cristo. Pero cuando nosotros tenemos estas tres cosas, el gobierno, la dependencia y la madurez, entonces nos vamos a dar cuenta que nos colocamos en una posición donde hay una autoridad. Cuando leemos el Evangelio se referían a las enseñanzas de Jesús como aquel que enseñaba, como alguien que tenía autoridad. Y esta palabra autoridad es una influencia delegada. No es una autoridad para estar encima de personas, sino todo lo contrario, es un privilegio para generar una influencia. Y lo que Dios quiere hacer es que nosotros podamos traer todos los diseños del cielo, todo lo que Él tiene preparado para nuestra vida, pero también que lo podamos traer para nuestra casa, para nuestra familia, que lo podamos traer a todo lugar donde nosotros nos desarrollemos. Así que agradecemos por el tiempo que ha estado con nosotros y le invitamos a que siga conectado y pueda ver los siguientes programas donde vamos a continuar desarrollando sobre todo lo que tiene que ver con una vida del Espíritu. Les agradecemos y que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo.